Mm. Hola y bienvenidos todos los oyentes de Ahorrar en tiempos revueltos. Un día más aquí con todos vosotros para intentar daros aquellos consejos prácticos que os sirvan para vuestro día a día. Aquí con mi compañero José Antonio Almoguera desde Madrid, quien nos va también a dar aquellas sabias palabras que evidentemente una persona de su experiencia contribuye a que tengáis una cultura mejor. ¿Qué tal, José Antonio? Pues muy bien, disfrutando del día, que hoy hace un día espléndido y Ujú. deseando de, como siempre, ya hemos empezado a buen ritmo y deseando estar con todos vosotros, ayudaros, explicaros y sobre todo, tanto en este programa como el que tenemos después, deciros las cosas nuevas que hay. Están continuamente cambiando cosas, tenemos soluciones prácticas para todo y me interesa muchísimo, nos interesa muchísimo a nosotros que estéis al día, porque la información es el principio del éxito y el que no está informado, pues tiene todos los problemas del mundo. Claro que sí. También, aparte de dar consejos para ahorrar, que eso es lo fundamental de este programa, siempre intentamos daros consejos para vuestro día a día prácticos, como por ejemplo, que cuando uno se va a comprar una casa, tiene que tener en cuenta determinadas cosas que le van a ayudar a elegir mejor, porque si no, se puede encontrar con un problema. Y en este caso vamos a hablar de cómo encontrar la casa perfecta, que esto requiere un esfuerzo, ¿eh? Son muchas de las horas que dedicas a esta actividad, se centrarán con toda seguridad en las visitas que realizas a viviendas candidatas. En este proceso debes dejar de lado las primeras impresiones que te devuelva el inmueble y centrarte en los detalles, que son los más importantes, repasando aquellos aspectos que puedan decidir tu día a día. Vamos a hacer un recorrido por todos los componentes en los que sí o sí has de fijarte a la hora de visitar una casa en venta, ¿eh? Efectivamente. Bueno, lo primero y fundamental, yo lo digo en la práctica, yo también me dedico al tema inmobiliario. Señores, cuando uno va a comprar una casa y ya lo tiene casi decidido, haceros una tasación de la casa para saber, es decir, ahí viene un montón de parámetros, el precio más o menos para saber quién vive, quién no vive, cómo vive, si hay metro, si no hay metro. Esto tenemos a nuestro querido amigo Fernando Lara a través de Valor Express que a un precio módico os puede ayudar a hacer la tasación. Yo lo utilizo mucho porque es importante. Pero dentro de lo que Jordi estaba diciendo, pues hay algunas características elementales que tenemos que considerar a la hora de comprar una vivienda. Por ejemplo, la orientación de la luz, es decir, determina la luz, en función de la cual la ubicación geográfica deberá pensar en un determinado tipo de orientación, norte, sur, calor, frío. Este elemento es determinante en una casa o piso, ya que condiciona su temperatura, humedad y, por supuesto, la luminosidad con la que cuenta. Sé que esto que estoy diciendo, bien, pero hay veces que, sobre todo en esta época en la que la oferta de viviendas es menor, pues cogemos lo que podemos, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Y para saber cuál es la orientación de la vivienda, tienes que hacerte un plano de la misma. Así sabrás que un inmueble orientado al norte puede consumir hasta 2 meses más de calefacción que uno con orientación al sur, ¿eh? Y de igual modo, tienes que saber que una orientación este-oeste contará con más luz por la mañana y viceversa. Es decir, todo eso que es fundamental. Cuando estás viviendo te vas a dar cuenta si te has Claro. equivocado o no. Pero, hombre, eh, estamos hablando de ahorrar. Aquí depende Mm. de la orientación, te estás ahorrando energía y te estás ahorrando un montón de cosas. Por lo tanto, esta premisa, la orientación en función de la luz, tiene mucho sentido en lo que estamos diciendo. No, no, evidentemente, es un aspecto importantísimo y tal como tú bien dices, te das cuenta cuando estás viviendo. Otro de los aspectos importantes que tienes que considerar es el aislamiento para elevar el confort, ¿eh? El aislamiento de un inmueble resulta básico
a la hora de mantener una temperatura adecuada en su interior. Normalmente, a la hora de visitar una casa en venta, pondremos el foco en el estado de ventanas y de puertas y debes asegurarte de que abran y cierran bien, que quiere decir que muchas veces si no lo compruebas, pues no puedes detectar una serie de efectos que puedan tener. Y así que podrás ahorrar en tus facturas y analizar el nivel de ruido interno que registra el inmueble. Sin embargo, deberías de ir más allá y solicitar al propietario el certificado de eficiencia energética de la casa o el piso. Acceder a este documento es un derecho con el que cuentas. Y una vez con él en tus manos podrás saber específicamente cuál es el nivel de aislamiento y en qué grado consume la vivienda. Además, está previsto una normativa europea que afectará a esto, es decir, que van a exigir una serie de parámetros de eficiencia energética en todas las viviendas, a nivel europeo, ¿eh? O sea, quiero decir que el que no lo haya hecho ya, pues al final pues habrá obligación de hacerlo. ¿Eh? Sí, además, cuando hablamos de certificado de eficiencia energética, recordar que tanto en los alquileres como en la compraventa es obligatorio. Quiero decir, Ujú, hay que aportarlo. El notario te lo va a pedir. Por lo tanto, eso es un valor añadido. Y si además compras la vivienda y vas a hacer obra, que es lo que todo el mundo hacemos, porque no nos gustan las casas como están, sino que tenemos que poner nuestra impronta, eh, las ventanas, doble ventana, etcétera. Es decir, hacer todo aquello que signifique, aunque cueste más, porque cuesta más, dejar una casa bien cuesta más que dejarla regular. Pero el ahorro energético que vamos a tener y la eficiencia en cuanto a ruidos, etcétera, es algo fundamental. Por otro lado, los ruidos es un tema importante, son ruidos molestos. Antes mencionábamos la importancia que tiene a la hora de visitar una casa en venta el análisis acústico interno de la misma. Ahora advertimos de que no debes olvidarte de tener en cuenta el nivel de ruido externo. Yo conozco gente que se ha comprado casas en el primero, vive en el primero, resulta que tiene un bar abajo y es el caos más ujú, absoluto. Continuamente lo estáis viendo que hay además despropósitos fundamentales porque, entre otras cosas, no, es decir, no se cumple la ley. La ley te dice que hasta las 12 tienes que tener el mar abierto y que además no se puede hacer botellón. Pues hay veces que se ujú, cierra el bar a las 12, pero ujú, se quedan haciendo botellón fuera. Con lo ujú, cual los vecinos, imaginaros, lo estaremos viendo continuamente en la televisión. Hay soluciones, denuncias y ya está. Y a la hora de medir el nivel externo de la vivienda y confirmar que esta zona es tranquila, te aconsejamos que observes la existencia de ruidos tanto con las ventanas abiertas como cerradas. Y asimismo, en caso de que tenga oportunidad, haz varias visitas al inmueble y compruebe en distintos horarios cómo afecta la acústica externa a su interior. Os voy a decir el secreto fundamental: ujú, preguntar a los porteros de la zona. Donde vas a ujú, comprar, tú preguntas al portero, al de al lado y al de enfrente, y vas a saber todo lo que hay que saber y si hay algún problema. Y a partir de ahí decides. No sea que ujú, compres y una vez comprado tengas los problemas. Hay que claro. jugar a ganar y solamente, y si no, que se lo pregunten al Barça, que metió 6 el otro día. Ujú, Solamente se juega a ganar los que ponen interés y hacen las cosas bien. sí, y luego también tienes que dar el visto bueno a las instalaciones. O sea, no puedes pasar por alto la revisión de los sistemas de luz, agua y fontanería. Y en el primer caso, podrás hacerte una idea de su estado al contemplar el cuadro eléctrico y fijarte en el número de automáticos que existen. A menor cifra, mayor antigüedad de la casa y, por tanto, mayor necesidad de inversión que deberás realizar en ella. Y en lo que respecta al sistema de agua, despreocúpate de qué dirán y comprueba la potencia de los grifos, además del tiempo en que tarda el agua en calentarse. De igual modo, fíjate en los desagües y los materiales que lo componen. Estos te darán pistas sobre la antigüedad de la vivienda y la necesidad o no de renovarlos. Pues sí, si son de plomo o plástico viejo, te indicarán que la fontanería es antigua. Por el contrario, si son de PVC,
mostrarán un mayor grado de modernidad de la vivienda. Efectivamente. Y otra de las cuestiones básicas importantes es la climatización. Quiero decir, ya vivimos en un mundo en el que si no tenemos una vivienda con una climatización tanto frío como caliente, es decir, vamos a tener todos los problemas del mundo. Sabéis que está cambiando lo que es las temperaturas en este país y en el sur preferentemente el tema del aire acondicionado, es decir, el frío, y en el norte preferentemente el tema de calefacción. Todo eso tendremos que buscar soluciones prácticas y si no lo tenemos hay que arreglarlo. Os recuerdo que las calefacciones ahora, por ley, no se pueden poner en las fachadas. Por ley hay que ponerlo arriba del edificio y desde ahí tirar los cables pertinentes. Eso ha salido ya. El Tribunal Supremo ha especificado que se tiene que hacer así y además en las normas de las comunidades así también se hace. Bueno, pues comprobarlo que está bien, eficientemente puestos y especialmente lo que hemos dicho antes, hombre, que tengamos buen aislamiento dentro de la casa para que el coste sea lo menor posible. Claro. Y luego hay que extraer información del exterior al visitar una casa en venta. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y la que te ofrezca la vivienda, tanto si se trata de una casa independiente como si se ubica en un edificio, te ayudará a entender su estado interno. Por eso, registra toda la información que puedas, desde el estado de mantenimiento, con la pintura, escaleras, vestíbulos, cabeza, hasta los servicios como el ascensor o el patio. El mismo escáner tienes que activar a la hora de analizar el barrio en el que te sitúa la casa y sus funcionalidades. Y al visitar una casa en venta, presta atención a la seguridad, a las zonas de aparcamientos, parques, sistemas de transporte, servicios médicos y los que cuenta. En ese sentido, merece la pena ser prácticos y hacerte una lista con las necesidades previas que obligatoriamente debes cubrir e ir tachando aquellas que efectivamente la casa puede ofrecerte. ¿eh? Em, Tal como También antes, hay... a- antes has comentado una cosa que me parece fantástica, que es recomendar la tasación que te da el valor express, porque ahí pone muchas de las cosas que tú necesitas saber. Primero, no solamente el valor de la vivienda, que eso evidentemente es el aspecto de los más importantes para a considerar, sino que te dice quién son los vecinos, me refiero, el porcentaje de vecinos, de las nacionalidades que son, los estudios que tienen, o sea, va describiendo un poco. Hombre, y Jordi, y también te pone dónde está el metro por la zona, colegios, es decir, te da todo aquello Efectivamente, que los padres necesitamos saber. Y que claro. si no lo hacemos a través de la tasación, tenemos que dar muchas vueltas Ujú, y perder mucho tiempo. Y además una cuestión importante cuando uno compra una casa, recordar, lo veo porque algunos, es decir, me lo hacen de otra forma, recordar que es necesario que se aporte un certificado del administrador de que se ujú, está al día en los pagos. Te lo pide en el notario, pero tú puedes decir que no es necesario. Sí es necesario, más aún, no solamente que estamos, es decir, que estamos al día en los pagos, sino si hay derramas. A ver si nos vamos a meter en un fregado que por haberlo comprado tenemos que pagar una derrama importante. Siempre pedir el certificado de estar al día y en el que ujú. figure si hay o no derramas y cuánto hay. Es importante para que no tengamos ningún problema. Porque si Ujú. no, si hay derramas, no lo han contado, es un defecto de forma que tendríamos, si lo hemos comprado, que requerir judicialmente al antiguo propietario. ¿Para qué vamos a entrar en esa dinámica si lo podemos hacer bien desde el principio? Eso es Claro que sí, importante que lo tengamos en cuenta. sí. Y ahora vamos con las noticias más destacadas que hemos seleccionado para nuestros oyentes esta semana.
Hay una noticia importante que esto le interesa a todos nuestros seguidores y los que nos escuchan, que Goldman Sachs dispara el precio del oro a cotas supersónicas. El dólar de Donald Trump en el foco. El banco de inversión Goldman Sachs ha elevado su previsión del precio del oro para finales del 2025 hacia niveles supersónicos. El dólar tiene la culpa y he aquí sus previsiones para este tipo de refugio. Goldman Sachs sitúa en $3.700 la onza de oro y con la posibilidad de alcanzar hasta los $4.000 si el contexto económico empeora. Esta proyección responde a una demanda mucho más fuerte de lo esperado por parte de los bancos centrales, especialmente los de China, India y Rusia, que continúan comprando oro de manera agresiva como parte de sus estrategias de protección ante las sanciones internacionales y los riesgos financieros globales. Además, el temor a una recesión y la mayor incertidumbre política han provocado un aumento significativo de las entradas de capital hacia fondos respaldados por el oro y otros instrumentos financieros, reforzando la tendencia alcista del metal precioso. Un dólar débil catapulta el precio del oro en los mercados y el escenario del mercado contempla también futuras reducciones de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que podría debilitar al dólar y potenciar aún más el valor del oro como activo refugio. Ya sabemos que antes el activo refugio eran los dólares, ahora con las incertidumbres bélicas, etcétera, etcétera, el oro se está convirtiendo en el activo refugio preferido por todos los inversores. Y se Claro, estima, pero sí. sí, Jordi, que te digo que el oro siempre ha ujú, sido un valor refugio, ¿eh? ujú, Acordaros de los acuerdos de Bretton Woods, que antes era oro solamente, después pusieron las divisas, etcétera, pero el oro siempre ha estado a las buenas y a las malas. En las ujú, buenas porque va bien y en las malas porque sube muchísimo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo utiliza como valor refugio. De hecho, claro, como tú bien sabes, cuando vamos dando conferencias por ahí a los asesores, a particulares que quieren aprender sobre temas de financiación e inversión, en este caso, siempre le decimos lo mismo. Una parte de tu inversión que sea en oro. ¿Por qué? Porque en épocas malas, y no es esta es época buena de bolsa, en épocas malas en las que la bolsa baja, el oro sube, con lo cual tú no vendas perdiendo, porque es el fundamento donde la gente se equivoca siempre. Cuando está ujú, bajando vendes, chaval, cuando está bajando hay que comprar, es decir, que es al claro, revés. Bueno, pues el oro tiene la posibilidad de hacer liquidez 24, 48 horas del importe que necesitas y dejar las otras inversiones hasta que haya otro momento determinado. Yo tengo muchos clientes que entre un 10 y un 20% de su patrimonio lo tienen en oro, están viendo que va subiendo, pero como no se vende, da lo mismo, ahí lo tienen y ujú. bueno, unas rentabilidades muy buenas. Nosotros conocemos de Gusa, que siempre está con nosotros y sabemos cómo funciona. Y Goldman Sachs estima que si se agrava la recesión global o aumentan las tensiones geopolíticas, cosa que de momento apunta a que así será, el oro podría superar los $3.800 por onza. Por otro lado, el ritmo de compras por parte del Banco Central chino se presenta como un factor clave para sostener los precios elevados en el mediano plazo, generando un suelo que podría evitar caídas significativas. Y los fondos de inversión y ETFs acumulan oro en sus carteras. Entre los factores que explican esta previsión figura la persistencia de la demanda oficial, los flujos crecientes de fondos de inversión y ETFs hacia el oro y la debilidad esperada del dólar y la búsqueda de protección ante riesgos internacionales. De esta manera, los analistas de Goldman Sachs consideran que el oro se convierte una vez más en el activo protagonista para protegerse frente a la volatilidad y las incertidumbres globales, marcando máximos históricos y consolidando su función como refugio de valor en tiempos de tensión económica. Y también una cosa importantísima es que el oro es universal,
que en cualquier país es aceptado el oro, por lo cual es una moneda refugio fantástica para canalizar una parte importante de tus ahorros, tal como comentaba José Antonio. Sí, es liquidez. Es decir, sabemos que es liquidez, que se hace efectivo en cualquier momento y que siempre tienes un cheque al portador con el oro, no tienes ningún problema. Todo bien hecho, ¿eh? O sea, que sabéis que hay una parte del oro, que no sé qué, no, tiene que estar bien hecho, todo legal, con el certificado correspondiente que te lo dan cuando compras en una empresa seria. Y te sirve como inversión y te sirven para cualquier cosa. De hecho, si tienes oro y tienes algún problema, pues el oro no figura en ningún sitio, ¿eh? Es decir, a efectos, por ejemplo, de la renta, no figura el oro. Solamente figurará cuando lo vendas la ganancia o pérdida patrimonial que puedas tener. Pero entre medias, si no haces patrimonio, no tiene que figurar el oro para nada, lo cual significa que es un aliciente para gente y que o bien lo tiene en su caja fuerte o bien lo tiene en las cajas fuertes que tienen algunas entidades como de USA. Sí, pero el que tiene valores como ETFs o fondos basados en oro, este sí que tiene que declarar Pero cuando sus vende, compras. Sí, quiero cuando decir, venda, ¿eh? donde está el Exacto. secreto es en la venta, pero efectivamente, si tiene que decir, el que tiene ETFs, lo que tiene que hacer es venderlo, pero va directamente a la cuenta. Claro. Cuando vendes el oro, no tiene por qué ir a la cuenta. Puedes hacerlo Ujú. de tal forma que se te puede pagar de otra forma especial, con lo cual no figuras a efectos de nada. Claro, claro que sí. Y entonces, ya digo, según cómo están las cosas, cada día las noticias son más alarmantes con, con estos ataques de Rusia a gente de la OTAN, que puede reventar esto en cualquier momento, puede haber un incidente bélico importante, incluso de Estados Unidos también con China, etcétera, etcétera. Pues muchos ahorradores están viendo muy bien el canalizar sus ahorros en oro para esto, pero para ello no es invertir de cualquier manera, sino que hacerlo en establecimientos como Degusa, que realmente son los que te pueden ofrecer una serie de servicios con total seguridad, ¿eh? Sí, es tranquilidad, seguridad, liquidez. Estás con gente que le ves la cara, están bien situados aquí en Madrid, tienen la oficina en la calle Velázquez, al lado del Retiro, cerca de mi oficina. Es decir, son gente seria, porque además se va a hacer todo muy serio. Y eso es lo fundamental del oro. Es decir, a mí cuando veo los chiringuitos de compraventa de oro que en Madrid se han proliferado muchísimo, va a ser que no. Quiero decir que lo que tienes que ir es a un sitio serio, una empresa que tiene su sede en Ginebra, es decir, que en Suiza. Joder, es decir, algo que realmente te aporte tranquilidad. Estamos hablando de dinero. Yo todavía sigo pensando que los españoles es que no somos masoquistas. Hoy leía en la CNMV otros 11 chiringuitos financieros. Por favor, Ujú, que la gente mete en sitios que no está autorizado por la CNMV el dinero, igual que el oro. ¿Cómo vas a comprar en ujú. cualquier sitio el oro o vas a vender en cualquier sitio el oro? Tendrás que hacerlo en sitios homologados y sitios serios para no tener ningún problema de ningún tipo, para poder reclamar en caso que tengas que reclamar algo. Vamos a hacer las cosas fundamentalmente serias, teniendo en cuenta que es nuestro dinero, nuestro ahorro y algo que tenemos que tener. Y por lo tanto, como nos ha costado mucho ganarlo, vamos a invertirlo bien. Sí, no, desde luego. ¿Y dónde pueden encontrar a Degusa todos nuestros oyentes? Pues mira, está aquí en Madrid, en la calle Velázquez, número 1. Ujú, Bueno, pues se lo ve fácilmente porque es calle Alcalá con Velázquez. Y aparte de Gusa, nosotros siempre estamos hablando de ellos, colaboramos con ellos, están con nosotros dando clases y además que
hay mucha gente que no lo conoce. Cuando se viene con nosotros a alguna conferencia, si es que la gente les compra y solamente explicarle lo que hay, pero nadie les ha explicado en el tema financiero lo que realmente hay. Y lo fácil que es comprar y lo fácil que es vender. Ese es el fundamento para que esto subsista y teniendo en cuenta, vuelvo a decir, que es un valor refugio para todo el mundo. Sí, sí. Es Expofinancial, la cita imprescindible para crecer, conectar y hacer negocios. Expofinancial es mucho más que un salón profesional, es tu oportunidad empresarial en una sola jornada. Un espacio único donde empresarios, directivos, inversores, asesores, profesionales del mundo financiero y jurídico, así como proveedores de productos y servicios, se encuentran para generar contactos y oportunidades que normalmente llevarían meses de trabajo. Pequeño conecta con emprendedores, startups, pymes y autónomos. Descubre nuevas herramientas empresariales y vías de financiación. Haz networking de alto nivel con contactos cualificados. Accede a productos y servicios de interés tanto para profesionales como para el público general. Apúntate en expofinancial.es. Entrada gratuita con previa inscripción obligatoria. No faltes a la cita imprescindible para crecer y conectar. Bueno, tenemos aquí a nuestro compañero José Luis Barceló. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas, Jordi. Muy buenas, José Antonio. Hola, José. Ya queda poco para Expofinancial y ya hablaremos de eso. Hoy tenemos un tema muy interesante que hemos visto y que realmente nos ha llamado mucho la atención. Y estamos hablando de un país que es un país europeo que está sorprendiendo a propios y extraños con tasas de crecimiento del PIB y la renta per cápita, ajustando por inflación y coste de la vida por encima de la mismísima China. Sí, sí. Y os hablo del mismo continente que tiene la economía alemana, dependiente de exportar bienes industriales baratos, está agripada, y la francesa, en plena crisis política de gobierno otra vez. Y es que, una vez más, no nos podemos quedar en el viejo occidente. Hay que mirar un poco más hacia el este, concretamente hacia Polonia. Polonia, que en los últimos 35 años ha sido todo un ejemplo de cómo rescatar a un país que se encontraba hecho añicos tras el bluff que supuso toda la caída del bloque soviético como estado satélite, pero no integrado. Y va creciendo más que China y estar a punto de darnos el sorpaso cuando partían desde bastante abajo en números, en PIB, etcétera, etcétera. Y ya hablaremos un poco pues, lo que ha hecho este país, que es justamente al revés de lo que estamos haciendo aquí. En primer lugar, un ajuste fiscal severo del Estado en el que se redujo el déficit público en 10 puntos del PIB en cuestión de meses. Tipos de interés del 36% mensual con la idea de frenar la hiperinflación que llegó a ser del 585% en 1990. Y ojo, liberalización total de precios. Y se desmanteló el tejido de empresas públicas heredadas del sistema comunista y se inició un proceso acelerado de privatización y apertura al capital privado. Y se implementaron nuevas leyes para garantizar la propiedad privada, la competencia y el funcionamiento de una economía abierta. ¿Qué os parece esto? Pues sería la fórmula, Jordi, no sé lo que pensará José Antonio, la fórmula perfecta, la fórmula de la lámpara maravillosa o de la piedra filosofal. Lo que pasa es que muchos han intentado acertar y ahora nos dirás de qué país se trata, muchos han intentado acertar en las fórmulas alquímicas para lograr un equilibrio económico y fíjate, tenemos por ejemplo muy cercanamente el caso de Argentina, ¿no? Ha probado fórmulas a lo largo de decenios totalmente fracasadas, por desgracia, porque yo no dudo que los gobiernos lo han intentado con buena voluntad, o sea, muchos gobiernos se equivocan, pero no lo hacen aposta, ¿no? El que tú te equivocas tomando medidas, hay algunas que ya se sabe de primera mano que están desacertadas, pero el caso de Argentina, con Javier Milei a la cabeza, pues está probando fórmulas
inéditas en ese país que no se habían probado nunca y de momento parece que está acertando. De hecho, empezó su gobierno con muchísimas protestas estudiantiles, de sindicatos en la calle, de madres viudas, de pensionistas, etcétera, y esas voces poco a poco se han ido acallando porque los hijos de esas personas han encontrado trabajo, la vivienda que no podían pagar han encontrado otra, se han abierto fábricas y negocios nuevos que no están con la perspectiva de caer o desaparecer, como ha sido en los últimos decenios, el caso de Argentina, ¿no? Y Argentina ha ido recuperando un peso específico que es importante. Lo que hay que ver luego es si esas medidas y esa mejora económica se puede mantener a largo plazo en el tiempo, que esa es otra cosa, ¿no? Y si viene un cambio de gobierno y hace otras cosas, puede haber un desacierto también. Yo, vamos, creo que la fórmula de la piedra filosofal o alquímica para arreglar la economía de un país no existe, pero desde luego siempre un consejo, que tú siempre has ido por ese camino, el de la austeridad y el recorte del gasto público, desde luego yo creo que es fundamental de primera mano. Me da igual que sea una dictadura comunista, que un gobierno democrático, que China o que Venezuela o que el caso de España o Portugal. La austeridad en el gasto es la premisa fundamental para controlarla, ¿no? Claro, Pero estamos fíjate, hablando de Polonia, ¿eh? Estamos Mm. hablando de Polonia, un país que tenía todos los problemas del mundo. Yo la gente que conozco de Polonia, que vinieron aquí a España, todos unos profesionales, unos trabajadores, no tienen nada que ver con otros sitios. Es decir, gente que trabaja, que lucha y lo que han hecho en Polonia es utilizar principios de economía capitalista normal y corriente, es decir, la libertad de mercado. La libertad de mercado y además, es decir, lo que se ha hecho es no subir la deuda pública como en España, que la hemos subido al 1,69 billones de euros, lo cual significa 45.000 millones de intereses todos los años. Eso no hay quien lo aguante. Imaginaros que no hubiéramos tenido deuda, esos 45.000 millones, las casas que hubiéramos hecho. Bueno, pues un poco por ahí van los tiros, es decir, una filosofía práctica para, no te voy a hablar de autarquía, que era lo que en algún momento lo hemos tenido aquí, que es lo que ha ayudado a regular toda la situación dentro del país. Y esto les está ayudando mucho, están evolucionando, la gente aporta, la gente hace y no tiene políticos mangantes, que también es importante. Que lo que se va por la parte de atrás, eso no va a la economía improductiva. Lo que sí es cierto es que todo lo que está haciendo Polonia, vemos que las inversiones son en economía productiva, que eso es el fundamento para que esto evolucione. Y es que cuanto más metes en las empresas, más se consume, más trabajo hay y como funcionábamos, hasta hace algunos años funcionábamos normal en España. Yo no he tenido nunca ningún problema. Ahora ya no sabemos si subimos, bajamos o tenemos que hablar catalán en todas las grandes empresas como nos va a pasar ahora. Que no pasa nada. Ya me gustaría a mí saber hablar catalán. No hay ningún problema. Pero exigencias y obligaciones me parece, decir, ya me gustaría. Y a lo mejor nos tienen que enseñar, que no pasa nada. No pasa nada. Fundamentalmente, hay dos países muy cercanos a nosotros que ya nos han dado una lección. Una es Polonia, que lo que hemos dicho ahora ya está a punto de dar el sorpaso en PIB, agachita callando, sin hacer mucho ruido, precisamente por sus políticas de apertura, etcétera, porque además vosotros sabéis perfectamente que el poner problemas a la libertad de mercado esto siempre es contraproducente. Y el otro país que lo has citado tú, José Luis, que es Irlanda, Irlanda se ha convertido en el paraíso de las multinacionales y ahora el Producto Interior Bruto del país es brutal, porque todas las multinacionales que se quieren establecer en Europa se están estableciendo en Irlanda y están consiguiendo pues que económicamente sea un país que ha prosperado muchísimo y es una de las economías más potentes que hay en Europa. Entonces, lo que decimos siempre, no hay que ser muy inteligentes en el plano económico para llegar a conclusiones. Y en este caso es lo que dices, tú mira lo que hace el vecino y por qué el vecino le ha funcionado y a nosotros no. ¿Por qué aquí hay tantos problemas para establecer empresas? ¿Por qué hay tantos problemas para acceder a una vivienda?
¿Por qué hay tantos problemas para conservar esa vivienda a salvo de ocupas y de otros delincuentes? O sea, aquí estamos nadando al revés y esto al final va a tener sus consecuencias y de hecho ya se están teniendo. Sí, oye, una cosa, ahora que estabais hablando de Polonia, yo hubo un tiempo, ahora en los últimos años no, pero hubo un tiempo que iba mucho a una feria y a una cumbre económica que es en la zona de los Cárpatos, en Krynica, que está muy cerquita de la República Checa, y yo vi evolucionar desde la caída del muro de Berlín, cuando empezaron a abrirse un poco, como decía José Antonio, la economía de mercado. Ellos han venido aplicando pues una economía lo más parecida a lo que es un país, una economía capitalista, ¿no? Intentando implantarse en mercado. Tuvieron un proceso de privatizaciones muy difícil y muy complicado porque las industrias eran todas y las fábricas, en fin, toda la explotación, incluso la agropecuaria, estaba totalizada, o sea, estaba estatalizada y estaba manejada por el Estado. Y de ahí empezaron a hacer unas políticas de privatización parecidas a las de la República Checa. Enseguida la gente pudo empezar a gestionar las fábricas, sus empresas, la explotación agraria, su ganadería, lo que fuera, y han ido bastante bien con ese proceso que ha abierto los mercados. Pero ellos hubo un momento que se pusieron de espaldas a los rusos y se volcaron con los alemanes porque muchas empresas fueron privatizadas con capital alemán. Eso pasó también en la República Checa. Luego han tenido un tiempo, antes de la guerra de Ucrania, en que, por la insatisfacción que les daba la política de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, etcétera, empezaron otra vez a coquetear y dejarse ver con los rusos. Les parecía que los rusos eran un pueblo próximo, un país que había sido muy potente, al que habían estado ligado. Mucha gente, digamos, de nuestra edad, ¿no? Sin decirnos la edad gente nosotros, pero habla ruso todavía porque se estudiaba en las escuelas, como ocurría en Rumanía, como ocurría en Bulgaria o ocurría en cualquier país de la órbita soviética. Todos aprendían ruso en los colegios, aparte de su lengua del país, y ha sido muy curiosa la evolución porque luego, después de la guerra de Ucrania, se han convertido otra vez en antirrusos, y están volviendo otra vez a estar más cómodos en lo que es la OTAN y la Unión Europea. Pero fijaros que todos estos países que proceden de lo que es Europa Central y Oriental, República Checa, Hungría, Bulgaria, Rumanía, etcétera, incluida Polonia, no se han incorporado al euro. O sea, mantienen todavía sus bancos centrales que son capaces de devaluar la moneda, colocarla a precios interesantes para que puedan entrar capitales. Nosotros ahí estamos muy sujetos porque nuestro banco central, el Banco de España, no es emisor. Es un controlador que gestiona algunas cuestiones, hace informes, etcétera, pero no controla la moneda ni la puede devaluar. Sin embargo, en estos países están en la Unión Europea, pero al no tener el euro, no estar incorporados, pueden hacerse más atractivos para otras inversiones extranjeras, que algunos países como, por ejemplo, Grecia, España o Portugal no podemos hacerlo porque no podemos jugar con la moneda. Sí, es verdad. Además, la economía monetaria, es decir, el poder jugar con eso, pues lo que te hace ser más competitivo, menos competitivo, Claro. lo que quieras hacer en cada momento. Cualquier política que hay que hacer, hay que esperar, hay que reunirse, no, es decir, las devaluaciones y revaluaciones es automático y se nota en la economía. Efectivamente, es una posibilidad muy buena cuando se tiene eso. Lo que pasa es que España, yo no sé si estamos dentro o no de Europa o de la OTAN, porque ponemos pero no ponemos y estamos muy perdidos. Es decir, efectivamente, Europa es muy buena, es decir, pues tenemos que estar en Europa. El problema básico y fundamental es que se tienen que unir todas las políticas de acuerdo con un mandato específico hecho por todos. No se está llegando a acuerdos, no se está haciendo lo que se debe. De hecho, lo vemos en España. Es decir, que hacemos absolutamente todo lo que nos da la gana. Lo nuevo de ahora es que se levantó nuestro presidente el otro día y dijo que va a financiar a la gente joven 30.000 euros le va a dar para la compra de la vivienda o de opción de vivienda. Sabéis que todo tiene truco cuando no hace nuestro presidente. El truco está en que no hay viviendas. Y como no hay viviendas, porque faltan viviendas, señores, hagan viviendas y déjense de rollos, que nos van a engañar. Como titular está muy bien, pero si no hay viviendas, ¿quién va a comprar viviendas? Eso es un poco el fundamento de lo que está pasando y por qué no evolucionamos más. Sí, Vamos a hacer lo que tenemos que hacer.
José Antonio, salía hoy la noticia, Jordi, de que del año pasado, de esos 30.000 euros que decía que iban a dar, ya es una propuesta que nace de finales del 2023, o sea, se empieza a aplicar el 2024. Solamente el año pasado se concedieron 65 ayudas a compras de vivienda de estas de los 30.000 euros famosos de tope. Y de alquiler 65, también, José Luis. Y pero de para alquiler. tanto... Sí, pero quiero decir que eso no es una medida que resuelva el problema de la vivienda. Está muy bien. Los agraciados que hayan tenido ese premio del gobierno de los 30.000 euros por una tal, está bien, pero solamente le ha tocado 65, con un problema que tenemos de 2 millones de viviendas en España. Y luego yo me pregunto, ¿por qué no hay política de cooperativas? ¿Por qué no se impulsa esto desde que desaparecieron las cajas de ahorros? Ya no hay cooperativas en España. ¿Pero qué está pasando? En los pueblos donde hay suelo liberado de sobra, que están incluso bajando los precios en muchos territorios, muchas zonas de España, se está tensionando, como dicen en la ley, pues la periferia. José Luis, José Luis, acuérdate del fracaso que hubo con la cooperativa de UGT, que hizo un agujero muy gordo. Sí. Y entonces el poner un instrumento en manos de políticos, con todos los respetos, que ya sabemos que hay políticos que son bellísimas personas y muy honorables, pero gente que no está acostumbrada a que no es empresaria, que no domina, porque las cajas, el problema que tienen las cajas es que los consejos de administración de las cajas de ahorro era un reparto de poder, es decir, las que dominaban en una zona, y entonces los consejeros eran políticos, no eran técnicos, que esta es la gran diferencia que en banca. En banca tú no verás nunca un consejero que no sea una persona muy formada en temas económicos, pero sin embargo en las cajas de ahorro la mayoría de los puestos importantes eran políticos y ahí viene el desastre que hubo con las cajas de ahorro. Claro. Y con todo, porque los políticos en este país, muchos no han trabajado en su vida, igual que los sindicalistas, estos que salen en la tele, que son los jefes del sindicato, unos y otros. Me gustaría verle cuánto han trabajado realmente trabajar y no ha estado viviendo del chollo. Yo creo que para ser político o sindicalista tienes que demostrar que has trabajado, y te voy a decir más, de autónomo, para que se dejen de meterse con los autónomos. Lo que nosotros, como autónomos, nos levantamos por la mañana el día 1 de cada mes sabiendo lo que tenemos que pagar, pero no sabemos lo que vamos a ganar. Eso no lo han vivido y les da lo mismo. Por eso nos suben continuamente la seguridad social y nos ponen más trabas, más pegas, no nos dan créditos. La política tiene que ser otra cosa distinta. Lo que pasa es que como nos hemos metido en este berenjenal, a ver quién nos saca. Eso va a ser muy difícil de reemplazar, pero claro, lo que no se puede llegar es un gobierno que dice, no lo digo por echar más leña al fuego al gobierno, ¿no? Que el gobierno siempre le echamos la culpa de todo, pero lo que un gobierno no puede decir cuando llega, por ejemplo, con las infraestructuras ferroviarias, Óscar Puente, y dice, es que llevan 14 años sin actualizarse y no sé cuánto, porque aquí había que haber hecho una inversión, pero oiga, de los 14 años que está diciendo usted, 7 son de ustedes. ¿Y por qué no han hecho nada en los últimos 7 años? Es que llevan ya 2 legislaturas prácticamente. Oiga, no puede decir usted que lleva 14 años sin actualizarse. Diga que llevamos 7 años sin hacer nada en su propio gobierno, el anterior ya. Pero no puede decir que lleva 14 años las infraestructuras sin actualizarse. Con lo de la política de vivienda es igual, queda muy bonito. Que el presidente del gobierno se ponga un casco, ha ido por Andalucía a abrir allí la sesión de su conferencia de partido y no sé cuántos, y ir a un sitio de nueva promoción donde estaba haciendo su ayuntamiento una promoción de cooperativas o no sé qué, pero esto podrían haber empezado hace 7 años a esto. No pueden decir que el problema es un problema que arranca de los tiempos de Franco y que llevamos 50 años sin hacer viviendas. Oiga, ustedes llevan ya 7 años, ya podían haber hecho alguna cosa, no digo todos, y ya sabemos que los problemas que tiene un país son enormes y es muy difícil, pero hombre, el tema de las infraestructuras ferroviarias no es presentable que digan que llevan 14 años sin actualizarse cuando tú de esos 14 llevas el 50%, ¿no? Es que hay que tener un poquito de mesura y que yo creo, no sé lo que pensáis, pero para mí un gobierno, una cuestión que tiene que tener, fundamental, y me da igual que sea progresista, de izquierdas, de derechas o de lo que sea, más liberal o menos, es generar ilusión en la gente.
no meter miedo. O sea, tú tienes que ser capaz de generar ilusión a largo plazo para que la gente se pula el dinero, lo invierta, abra negocios, contrate. Si no, si tú vas metiendo miedo, lo que vas a conseguir es el efecto contrario. Yo creo que lo mínimo que se le puede pedir a un gobierno es que genere una ilusión entre la gente, como lo están haciendo los chinos. Los chinos no podrán discutir porque es una dictadura comunista, por lo que sea. Cada uno puede tener los argumentos que sea. Pero los chinos tienen ilusión porque están viendo que su país ha mejorado respecto al país que tuvieron sus padres o sus abuelos, que comían solamente un puñado de arroz, no tenían agua corriente y tal. Eso genera ilusión. La gente no quiere volver para atrás. Y en los países democráticos es pecado que un gobierno no sea capaz de generar ni siquiera ilusión. José Luis, y sobre todo no mentir, no mentir. Porque por Claro, un lado dicen que están haciendo sanciones a Rusia y resulta que se le está financiando la guerra comprándoles el gas. Da igual la solución. Y también ahora estamos con el tema de Israel y resulta que mucho boicot a los programas y se está comprando a Israel a través de otros países, porque se necesitan precisamente el armamento que tiene Israel. Pero esto hay que decirlo, no hay que esconderse. O sea, es decir, a veces tú quieres sancionar a un país o a una persona, pero no lo puedes técnicamente por muchos motivos. Por muchos motivos. Y, sin embargo, vende mucho o no, es que no le vamos a comprar más armas. Mentira. La mayoría de los contratos que se han firmado con Israel se han respetado. Solamente se han cancelado algunos de cara a la galería y en otros casos se está comprando material a Israel a través de terceros países. O Pero sea, lo de Israel, Jordi, lo de Israel, los que se han cancelado, les hemos pagado. Quiero decir, la penalización era que teníamos que pagarlo. Es decir, no hemos recibido las balas para nuestra Guardia Civil, pero lo hemos pagado. Y cuidadín con Israel. Sabemos que es un bluff. Quiero decir, lo están haciendo mal. Eso nadie lo va a decir que lo están haciendo bien. Se tenían que acordar de Hamás cada vez que hablan de Israel. Es decir, a mí me da mucho miedo. Pues sabéis que el Atlético de Madrid, una parte importante del accionariado es israelí. A ver si no nos van a dejar jugar. Que ya entiendo yo por qué no jugamos bien. Es porque a lo mejor como están los israelíes por medio, es el caos. Es decir, es una falacia tan grande que es que no hay un tío que entienda nada. El otro día le preguntaban a gente del gobierno, bueno, ¿y si Israel se clasifica para la Copa de Europa, España no va a jugar? No supieron decir nada. Pero ¿cómo? Es que hemos llegado ya al límite de la tontería. Separemos. El gobierno de Israel, la gente de Israel no son malos. El gobierno es posible que sí lo sea con lo que está haciendo en función de parámetros. Se está defendiendo también, que lo sepamos, que no nos acordamos de dónde procede esto. Pero con independencia de eso, tenemos que ser lógicos. Y yo digo, claro, este señor necesita ir hablando de Israel y de Palestina y de todo lo que sea para que nos olvidemos del hermano, de la mujer, del fiscal y de todo lo que le rodea. Pero no creo que sea el momento. Hagamos todo lo que hagamos con Europa, que es lo que tenemos que hacer, que para eso estamos en Europa. Sí. Y sobre todo, lo que decimos, Israel no es ni mejor ni peor que Rusia. Rusia, nadie se mete con ellos así abiertamente porque están muriendo y han muerto muchísima gente en Ucrania, civiles. Y además me dicen, no, es que han muerto civiles o niños, pero es que en una guerra no respetan nada. O sea, cuando tiran un misil, tiran una bomba, ahí no pueden discriminar, esta bomba va exclusivamente a matar militares y tal, y tampoco, porque me decir, el matar a cualquier persona, todas las personas tienen derecho a la vida. O sea, que decir, da igual que sea un militar, que sea un civil, que sea un niño, que sea, todos tienen derecho a vivir. O sea, las guerras son las guerras y no hay mejores países ni peores que todos los que utilizan medios de este tipo no merecen nada. Y entonces, es decir, hay que condenar todo tipo de violencia, no solamente la violencia tal, y luego no hacer el ridículo, porque que precisamente
un gobierno que tiene que velar por la seguridad de sus ciudadanos, por la seguridad de los actos que organiza, etcétera, etcétera, van a gloriarse porque le han chafado todo esto y nadie se acuerda de los 20 policías heridos. Es decir, que los has 22 mandado, exactamente. o 22, que los has mandado ahí al tostadero. Es decir, eso en fin, no quiero politizar más esta conversación No, porque eso es difícil, es difícil todo esto porque, claro, las guerras, Jordi y José Antonio, no son nunca de gusto de nadie, o sea, nadie que toma parte de una guerra. Yo, cuando hablabas de lo del origen, habría que recordar quién empezó esto, ¿no? Porque nos recordamos en el desierto de Negev, allí había una fiesta de estas con DJs y no sé cuántos. Oye, tenemos que recordar los atentados, los secuestros, las muertes, el caos que hubo allí y qué lo provocó. Eso lo provocó Hamás, ¿no? Que está calificado por Israel como un grupo terrorista. Ahí los palestinos tienen un pecado original que es haber dejado en manos de un grupo terrorista el gobierno del territorio que es autonomía plena, ¿no? Porque Palestina, Israel lo concede como una autonomía plena con el compromiso de que la OLP sea quien gestiona esa autonomía, no Hamás, que es un grupo terrorista. Es como si, en fin, no quiero poner paralelismos porque en España los podríamos tener también, ¿no? Yo creo que nadie quiere que haya una guerra y hacer política con esto desde fuera puede quedar muy bonito, pero yo creo que es un error enorme. Fijaros que bajo mi punto de vista, estaba hablando precisamente hace un ratito con un viejo diputado que es amigo mío del Partido Popular, que es una persona que además tiene una parálisis, va en silla de ruedas, hace mucho tiempo ya que no es diputado, y de vez en cuando hablamos y tal, y estábamos conversando de lo difícil que es, todavía estamos pagando el pato de aquel gesto feo, o por lo menos no diplomático, que hizo Zapatero de no levantarse ante las Fuerzas Armadas americanas durante un desfile de la fiesta nacional aquí en España. Zapatero era jefe de la oposición en aquel momento, ¿no? Pero fíjate que han pasado 20 años de aquello y todavía estamos pagando los platos rotos de aquel gesto que en el fondo era un gesto que no es nada, no era ninguna medida. Lo que ha costado levantar el prestigio y la reputación de España ante los Estados Unidos, que da igual que haya pasado Mariano Rajoy o pasado mañana Alberto Núñez Feijóo, quien sea, cambio de gobierno, con Pedro Sánchez tampoco, en fin, cuesta mucho levantar luego y rehacer los platos rotos, con todo el lío que estamos montando ahora de las armas a Israel, el boicot, lo que hemos visto de la Vuelta Ciclista o ahora ya lo de Eurovisión. Eso nos va a costar luego decenios en levantar la reputación, el prestigio de todo un país que se va a ver, porque Israel nos va a colocar la cruz. A lo mejor no pasa nada, ¿no? Porque Israel nos ponga la cruz, pero quiero decir que a lo mejor era innecesario también, porque ¿por qué quieres que te ponga la cruz Estados Unidos? ¿Por qué Zapatero quiso aquello en aquel momento que todavía no lo hemos restablecido? Porque España no es bien recibida allí, en esos foros. Hay algunos foros en los que España ha dejado de ser bien recibida. Y a lo mejor algunos dicen, ¿y qué nos importa? Bueno, a lo mejor no importa y eso es lo que a lo mejor hay que razonar, que no nos importa. Pero si estamos encuadrados en la OTAN y son tus aliados y en la Unión Europea, a lo mejor si haces eso, lo que tienes que decir es que te vas a salir de la Unión Europea y de la OTAN y volvemos a la neutralidad de Franco. A lo mejor es mejor eso y decir, España va a seguir siendo un país neutral como cuando lo era en tiempos de Franco. Pues, pero díganlo claramente, pues nos salimos de la OTAN y nos salimos del euro y de la Unión Europea. Pero para estar aquí haciendo el tonto con cosas estas que son inconsistentes y que en el fondo son gestos, pero son gestos muy feos que luego se toman en consideración. Y muchos luego no nos hacen caso, ¿eh? Claro, lo que pasa es que tanto a Zapatero como a Sánchez siempre les quedará Maduro y Venezuela, ¿eh? Que por otro lado también tienen sus negocietes allí, con lo cual a ellos les da lo mismo. Yo creo que a España les da lo mismo y por eso hacen lo que están haciendo y así nos va, que lo estamos viendo continuamente. Agradeceros a todos la intervención, pero nos estamos quedando sin tiempo y la verdad es que esto da no para un programa, para muchos programas, pero bueno, creemos que de alguna manera hemos puesto algunos ejemplos, sobre todo para que la gente reflexione un poco, que vaya adquiriendo un poco de conocimientos financieros, que no se deje engañar por las promesas que le hacen la gente, sino que vaya comparando pues con otros países, con otras cosas que entendemos que están haciendo las cosas bien, dentro del mundo ordenado, que es de lo que se trata. Y en principio agradecer a todos los que nos están viendo y esperamos que el programa haya sido de vuestro agrado y, como no, agradecérselo a José Luis
su intervención, que siempre es muy interesante. Gracias. Y desde luego a José Antonio, que no olvidéis de escucharlo hoy de 20 a 21 horas en tu asesor de cabecera, que seguramente os dará los mejores consejos para vuestro día a día. Lo intentamos y os espero a todos. Gracias, Jordi. Gracias, José Antonio. Buen día. A pronto, José. Gracias a todos. Si ambas partes están de acuerdo con el contenido de este contrato que acabo de leer, ya solo quedaría proceder a la firma. Y así, Noguera Alimentación pasaría a ser propiedad de Food Market. Por favor. Gracias. Papá, no quiero pelear, solo escúchame. Te lo pido, por favor. ¿Todo bien? Esto no es un capricho. Es una propuesta, una estrategia. He revisado todos los números, todos. Los márgenes, los flujos de caja, los clientes, los proveedores y lo más importante de todo, los hábitos de consumo de los últimos 3 años. Y créeme, entiendo perfectamente por qué esta gente está tan interesada en comprarnos. Yo creo que nadie mejor que tú comprende el valor de nuestra marca. 3 generaciones, más de 60 años de historia. No podemos permitir que esto desaparezca así como así. Nuestras tiendas son fundamentales allí donde operan. Fundamentales, papá. Mírate estos datos. Estamos a un 97,2% de conseguir nuestro objetivo de digitalización. Nuestro plan logístico ha sido todo un éxito y hemos simplificado todos los procesos al máximo. Hemos pasado 2 crisis y llevamos 5 años creciendo a 2 dígitos. Y generamos lo suficiente para seguir invirtiendo en expansión. Y además, repartir los beneficios. Así que, papá, no entiendo qué hacemos aquí. No lo entiendo. Luis, valoro mucho tu pasión y tu honestidad. Y la verdad es que ahora comprendo mucho mejor las razones de vuestro éxito. El paso siguiente es un paso muy grande. Necesitáis muchos recursos para afrontar todo lo que viene. Necesitáis músculo. ¿Cómo piensas hacerlo? Marta, ¿lo tienes? Perdona, había muchísimo tráfico. He tenido que cogerle la moto al becario de la oficina. Espero que no le importe. La propuesta de financiación. Aquí tienes. Muchas gracias. ¿Y esta? La del Banco Sabadell. Papá, déjame decirte algo más. Conocer por su nombre a cada cliente. Llamar a un proveedor por su apodo. Saber diferenciar un Kumato de un Raf, de un Rosa, de un Corazón de Buey, solo con olerlo. O regalar cada Navidad el aceite que haces con tus propias manos a tus mejores clientes. Hecho con las aceitunas de los campos donde el abuelo y la abuela se tuvieron que ir para mejorar sus vidas. Todo eso genera un valor real, papá. Nuestra manera de hacer las cosas. Ellos saben que vamos a más. Por eso nos quieren comprar. Vender ahora sería como aceptar que ser nosotros mismos no basta. Y yo me niego porque sí que basta. Esta financiación es el músculo que necesitamos. Porque de alma, como decía el abuelo, de alma vamos sobrados. De hecho, ser auténtico siempre acaba siendo más rentable que querer parecer grande. Llopis, muchas gracias. Pero creo que hoy no la voy a necesitar. Chicos. ¿Nos vamos? Si eres un profesional del sector financiero, necesitas un aliado que te respalde. AIF te ofrece formación, asesoramiento y representación ante administraciones y organismos. Únete a la red de expertos financieros y peritos judiciales y haz que tu futuro financiero despegue. AIF.es, tu respaldo en el mundo jurídico y financiero. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero.
Infórmate en la página web del circulofinanciero.es. Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos.